Giacomo Girolamo Casanova fue un famoso aventurero, diplomático y agente secreto italiano. Se le conoce por sus conquistas amorosas, que en toda su vida fueron 1321, según su más importante obra autobiográfica, Histoire de ma vie, en la que el autor describe sus aventuras, viajes e innumerables encuentros galantes. Hizo un relato donde las aventuras con diversas mujeres son mostradas con elegancia, lo que hizo de él, a través del tiempo, el ideal de amante. Historia de mi vida, conocida también como Las Memorias de Casanova, fue escrita en francés por motivo de difusión de la obra. Un fragmento de la historia de su vida dice: me mandaron a Parma, donde recibí educación, y vestí el traje de abate para probar suerte en Roma. En esta ciudad, los amores con la hija de mi profesor de francés fue la causa de que mi empleador, el cardenal Acquaviva, me despidiese. Con 18 años entré al servicio del gobierno de Venecia. Llegué hasta Constantinopla. Volví al cabo de 2 años en mi oficio de violinista. Pero esta ocupación no duró mucho. Uno de los principales nobles venecianos me adoptó como hijo. Un día, en que la doncella cortaba a la señora X las puntas de sus largos cabellos en mi presencia, me distraía recogiendo los bonitos mechones y los iba colocando sobre el tocador, excepto un mechoncito que me metí en el bolsillo. Cuando estábamos solos, me dijo que le devolviese aquel rizo que había recogido. Me pareció que me trataba con un rigor cruel e injusto, pero obedecí y dejé el rizo sobre el tocador. Me dijo que ese robo demostraba unos sentimientos hacia ella que yo, como hombre de confianza de su marido, no estaba permitido alimentar. Me encerré en mi cuarto como deprimido o enfermo. Por la tarde fue a verme y al marchar me dejó un paquetito al darme la mano. Cuando lo abrí, descubrí que había querido reparar su avaricia regalándome unos mechones larguísimos. Con ellos me hice un cordón muy fino, en uno de cuyos extremos hice poner un lazo negro. El resto lo corté con tijeras, lo reduje a polvo muy fino y lo cargué a un confitero, que en mi presencia lo mezcló con una pasta de ámbar, azúcar, vainilla, cabello de ángel, alquermes y estoraque. Aguardé a que las grajeas estuvieran dispuestas. Las guardé en una preciosa bombonera de cristal de roca, y cuando la señora X me preguntó su composición, le dije que tenían algo que me obligaba a amarla, y la amé. En 2010, la Biblioteca Nacional de Francia adquiere por 7 millones de euros el manuscrito original. Casanova era hijo de comediantes. Su padre Gaetano murió cuando Giacomo tenía 8 años y su madre, llamada Zareta, viajaba por toda Europa con sus espectáculos. Aprendió filosofía y ciencia del senador veneciano Malipiero. Pero la relación entre ellos desapareció cuando Casanova tuvo un lío amoroso con la favorita del senador, una cantante llamada Teresa. Con 21 años, su madre lo lleva a Roma para que entrara al servicio del cardenal Acquaviva como fraile, que no le impide seguir con sus escarceos amorosos. Sus affaires son continuos allá por donde va. En su primera etapa pasó por Corfú y Constantinopla. Entre 1749 y 1752 recorrió Milán, Cremona, Cesena, Parma,
Génova, Lyon, París y Dresde. En estos años, entre otras mujeres, conoció a Henriette, con la que llegó a estar 9 meses relacionado, pero se separaron, aunque ella siempre tuvo presente a Casanova y en varias ocasiones en que él estuvo enfermo, mandó que lo cuidara. En 1753 vuelve a Venecia y es arrestado y encarcelado. Un año después escapa acompañado de un monje que conoce en prisión y se exilia durante 18 años en París, donde se codeó con Luis XV, Madame de Pompadour y su corte. Se le atribuye la fundación de la Lotería Estatal Francesa y realiza misiones secretas. De nuevo huye tras un fraude en un negocio textil y falsificación de letras de cambio. Se inventa un título nominal, pasando a llamarse Chevalier de Saint-Gall. En Zúrich, donde se enclaustró en la abadía en Roma, recibe una condecoración del Papa Clemente XIII. Deja embelesado a Federico II el Grande de Prusia, quien le ofrece el mando de los cadetes de su ejército. Conoció a Catalina la Grande en San Petersburgo. En Madrid concibe un plan para que suizos y alemanes formen una colonia en Sierra Morena. En Barcelona, en 1768, es arrestado en la cárcel durante 40 días por un affair con la esposa del capitán general del ejército. Deambula por Italia, donde tiene más escarceos amorosos, y visita por segunda vez a su hija, Leonilda, en Nápoles. Ella está casada con un noble. Como el noble no puede darle un hijo a su esposa, ya que está gravemente afectado por la gota, le pide a Casanova que se acueste con ella sin saber que es su padre. Así pasan semanas en la casa de campo del noble, donde tiene affair con una de las doncellas y con Leonilda. De nuevo va a Venecia, tras haber cumplido una misión de favor de la ciudad, para vengarse de la acusación de unas rentas por un noble llamado Carlo Grimani. Publica una novela donde decía que Carlo era hijo ilegítimo. En 1783 parte de Viena para visitar los distintos países y ciudades de Europa. En Praga conoce a Mozart, que estaba componiendo su ópera Don Giovanni. Esta ópera está inspirada un poco en los romances e historias que contó al compositor. En 1785 se hizo amigo del conde de Waldenstein, y este conde le ofrece a Casanova hacerse cargo de la biblioteca del Dux, en Bohemia. Aquí comienza a escribir sus memorias, que no llegó a terminar, ya que murió en 1798 con 73 años. Le quedaron 27 años por contar sus aventuras amorosas y avatares. Dejó escrito en el prólogo de sus memorias: comienzo declarando al lector que, en todo cuanto he hecho en el curso de mi vida, bueno o malo, estoy seguro de haber merecido elogios y censuras, y que, por tanto, debo creerme libre. Casanova debe ser considerado, sin duda, como el primer escritor de costumbres moderno. No se encuentra en él ningún temor de revelar situaciones, inclinaciones, tramas y confesiones que eran para la época, incluso para siglos posteriores, absolutamente no referibles. Naturalmente, el primer problema fue de haber citado al personaje en circunstancias muy cercanas a sus propias acciones. Las memorias están abarrotadas hasta lo inverosímil de los actores principales de la historia europea del siglo XVIII, sea en lo correspondiente al plano político o cultural. Todas estas circunstancias no dejan de estar vinculadas a la inmoralidad de la obra casaboniana. Esto último debe entenderse como controversia con las costumbres, los formalismos y la hipocresía de este siglo y del siguiente, todavía más fóbico que el precedente.
Casanova ha sido, de alguna manera, un adelantado en los tiempos, y de este modo era un hombre avanzado.